Bueno, imaginemos por un segundo esta imagen. En una mano tenemos un cheque corporativo por la asombrosa cantidad de $32,000 millones. O sea, una cifra astronómica. Totalmente. Y en la otra mano tenemos un pequeño sensor de plástico. Algo impreso en casa que cuesta exactamente $5. Es un contraste brutal, la verdad. Parece sacado de dos universos completamente distintos. Exacto. Una cifra impensable frente a algo que prácticamente cualquiera podría tener tirado en un cajón de cables viejos. Y sin embargo, el nivel de disrupción que ambos representan hoy es sorprendentemente similar. Sí, y esa es justamente la tensión que define el panorama tecnológico en este momento. Así es. Bienvenidos a este análisis a fondo, donde nuestra misión es filtrar todo el ruido y desentrañar la avalancha de noticias sobre tecnología e inteligencia artificial de este 15 de marzo de 2026. Que no han sido potas, por cierto. Para nada. Hoy vamos a examinar una especie de batalla a tres frentes. Por un lado, gigantes corporativos invirtiendo sumas impensables. Por otro, desarrolladores independientes hackeando el sistema desde los escritorios de sus habitaciones. Y justo en el medio de esos dos extremos, Una crisis global sobre qué es real y qué es fabricado por una máquina. fíjate que la relevancia de este día en particular radica en que marca la democratización definitiva, tanto del hardware como del software. ¿Ya no es ciencia ficción? Exacto. Atrás quedaron los días en que esto era, digamos, una discusión teórica de laboratorios supersecretos. Hoy estas herramientas están tomando decisiones tácticas reales. Optimizando rutinas diarias, redefiniendo el valor de la información. Y a un costo que, honestamente, nadie predijo hace un par de años. Es un hobby para entusiastas de la tecnología. Es una necesidad básica para no quedarse atrás en la economía moderna. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos con lo que claramente es una nueva fiebre del oro. Literalmente. Sí, Google acaba de adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz por $32,000 millones. Una barbaridad de dinero. Es enorme. Y al mismo tiempo vemos que Tencent lanza su sistema Q-Silo para dominar el sector empresarial. Anthropic, por su parte, inaugura su red de socios de cloud. Claro, están moviendo las piezas pesadas. Y para ponerle la cereza al pastel, The Wall Street Journal publica este reporte súper extenso sobre consultores empresariales, tipos que se están enriqueciendo de la noche a la mañana con el boom de la inteligencia artificial. Haciendo caja, básicamente. Sí. Viendo todo este ecosistema, no puedo evitar pensar en la fiebre del oro de California. O sea, no son estos consultores y redes de socios simplemente los oportunistas vendiendo los picos y las palas. A precios infladísimos, además. Exacto. Mientras Google va y gasta $32,000 millones en comprar la mina entera. Esa analogía de los picos y las palas es útil, pero creo que se queda un poco corta para explicar la magnitud de lo que ocurre. ¿Tú crees? ¿Por qué? Si analizamos por qué los consultores están facturando millones, descubrimos lo que en la industria llamamos un impuesto a la ignorancia. Un impuesto a la ignorancia. ¡Wow! Sí, porque las juntas directivas están aterrorizadas. Tienen pánico de que la competencia los vuelva obsoletos en un par de meses, pero carecen por completo de la alfabetización técnica para implementar esto. O sea, pagan por el miedo. Exacto. Pagan sumas exorbitantes a intermediarios. Ahora, si conectamos esto con el panorama general, la compra de Wiz por parte de Google no es solo comprar software. Es asegurar la bóveda, ¿no? Tal cual. La inteligencia artificial moderna depende de inmensos lagos de datos en la nube. Wiz escanea esa arquitectura buscando vulnerabilidades. Google paga esa fortuna porque la infraestructura de seguridad es hoy el activo más valioso. Lo cual nos lleva a una ironía que me parece fascinante. Porque mientras el mundo corporativo pelea por monopolizar estos datos abstractos, hay un resurgimiento brutal del valor físico. ¿Del hardware real? Sí, de lo tangible. En un hilo muy comentado hoy en Reddit, un usuario contaba súper emocionado que su Home Lab, o sea, su servidor casero construido con piezas compradas en Internet, Un Frankenstein tecnológico. el literal. Bueno, el tipo celebra que finalmente ha generado suficientes ingresos para pagarse a sí mismo. Es que ese es un microcosmos perfecto de la soberanía digital.
Soberanía digital. Me gusta el término. Sí, porque quienes invierten en su propio hardware, digamos, su pequeña mina casera, están logrando generar valor real sin depender de la nube de Google o de Amazon. Y sin pagar suscripciones mensuales que mañana te cambian de precio. Exactamente. Y para llevar esa idea de soberanía física al extremo, hay una noticia de hoy, completamente fuera del ámbito tecnológico, que encaja a la perfección. Ah, la del cazatesoros. Sí, sí. Un cazatesoros acaba de ser liberado de la cárcel. El hombre se negó durante años a entregar el oro físico que sacó de un naufragio histórico. Prefirió estar preso. Prefirió perder su libertad temporalmente antes que ceder el control de un activo físico y real. El paralelo es increíble. Lo es. Ambas historias, el desarrollador con su servidor casero y el cazatesoros aferrado a sus monedas, nos enseñan una ley fundamental hoy. Que el poder real está en poseer la infraestructura original. Exacto. El oro de hoy requiere propiedad directa, ya sea silicio procesando datos en tu sala o metales preciosos del fondo del mar. Quienes dependen de terceros son vulnerables. Y ese concepto de soberanía e infraestructura cambia de tono drásticamente cuando entramos a hablar del presupuesto de defensa. Uf, sí, ese es otro nivel. Hay un reporte oficial de hoy que confirma que el ejército de los Estados Unidos cerró un contrato con la empresa Anduril. Y estamos hablando de hasta $20,000 millones. Una locura de contrato. Y casi en paralelo, tenemos a Airbus. Anunciaron que están preparando 2 aviones de combate no tripulados. Desarrollados por Kratos, me parece. Sí, por Kratos, para su primer vuelo europeo. O sea, estamos presenciando la industrialización a gran escala de la defensa automatizada. Y la razón por la que los ejércitos están pivotando hacia empresas como Anduril y no tanto a los contratistas clásicos es por un cambio de paradigma total. En cómo conciben las armas. Claro, durante el último siglo comprar defensa significaba adquirir hardware estático, un avión de combate que tardaba 15 años en diseñarse. Y que se quedaba igual por 30 años. Exacto. Anduril vende algo distinto. Venden ecosistemas de software que se actualizan todos los días. Como si el dron fuera un teléfono inteligente. Tal cual. El valor está en el sistema operativo que coordina un enjambre de máquinas en tiempo real, sin un humano tomando cada pequeña decisión. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque esa inmensa ventaja militar, financiada con $20,000 millones, choca de frente con otra noticia de hoy. ¿La del cohete? Sí. En GitHub, un desarrollador independiente publicó los planos completos para un cohete impreso en 3D. ¿Y sabes cuánto cuesta hacerlo? $96, leí. $96. Y el detalle crucial es que este cohetito recalcula su trayectoria en pleno vuelo para dar en el blanco. Y lo hace usando un sensor de $5. $5. O sea, si un pedazo de plástico barato puede compensar la aerodinámica y guiar un proyectil con esa precisión matemática, La barrera de entrada desaparece. prácticamente ha desaparecido para el armamento inteligente. ¿No es un escenario aterrador? Pues más que aterrador, yo diría que es el colapso absoluto de la asimetría tecnológica, eso que definió toda la geopolítica moderna. O sea, antes solo los países ricos tenían misiles guiados. Claro, históricamente, los sensores giroscópicos costaban decenas de miles de dólares porque requerían una precisión mecánica perfecta. Eran joyas de ingeniería física. Exacto. Pero lo que demuestra este cohete casero es que el software avanzado puede rescatar al hardware barato. Ah, entiendo. El cerebro compensa al cuerpo, digamos. Esa es una gran forma de verlo. Un algoritmo de código abierto robusto toma los datos ruidosos y erráticos de ese sensor de $5, los filtra en milisegundos y extrae la información precisa. O sea, la innovación balística ya no vive en laboratorios militares cerrados. Para nada. Ahora vive en repositorios de código abiertos a todo el público. Es como si la fuerza bruta del gran capital estuviera perdiendo eficacia frente al ingenio de la comunidad. Pero esta eliminación de barreras tiene una consecuencia súper oscura casi de inmediato. El tema de la realidad y la percepción. Exacto. La misma tecnología que guía un cohete casero está falsificando el mundo digital a una velocidad que marea. Es como si estuviéramos viendo evolucionar al virus y a la vacuna el mismo día. Una verdadera carrera armamentista sobre la infraestructura de la verdad. Tal cual. Por el lado del virus, los reportes de ciberseguridad advierten hoy que el primer resultado patrocinado en Google al buscar Cloud Code, La herramienta de programación. esa misma,
El primer resultado era código malicioso diseñado para robar información. Y en el terreno político, en plena efervescencia de las elecciones de mitad de mandato, se documentó algo fuertísimo. El deepfake de Talarico. Sí, el lanzamiento de un video deepfake hiperrealista de James Talarico, generado por inteligencia artificial, y los reportes indican que fue distribuido por grupos republicanos. Es un tema muy delicado. Y aquí es vital hacer una pausa y aclarar algo para la audiencia. No estamos emitiendo juicios sobre ninguna facción política, ni tomando partido. Por supuesto que no. Simplemente estamos reportando los hechos tal como las fuentes los documentan hoy. Es el uso directo de esta tecnología para alterar la percepción pública en una campaña real. Y es imperativo observar esto con objetividad analítica, porque el fenómeno subyacente es lo que realmente va a cambiar a la sociedad. La facilidad de hacerlo. Exacto, la fricción. La fricción necesaria para crear encallos a nivel profesional, ya sea clonar una voz política o hacer código falso, ha caído a cero. Cualquiera puede hacerlo desde su casa. Y como resultado, la certeza básica de saber si un video o un documento es genuino, esa simple confianza se convertirá en el servicio más caro de Internet. Lo que nos lleva a la vacuna en mi analogía de hace un momento. El proyecto de Bravis. Sí, Bravis acaba de presentar un sistema llamado Vera. Está diseñado para verificar criptográficamente los orígenes de los medios digitales y combatir estos deepfakes. Y el enfoque de Vera es fascinante porque reconoce una realidad súper sombría. Que ya no podemos confiar en nuestros propios ojos. Exactamente. Los ojos humanos, e incluso los detectores basados en IA, siempre van a ir un paso atrás de los generadores de imágenes. La única solución es la verificación en el punto de origen. Desde la cámara misma. ¿Sí? Sistemas como Vera buscan incrustar una firma criptográfica inalterable a nivel de hardware, justo en el milisegundo en que el sensor de la cámara captura la luz. Es como una marca de agua matemática. Que certifica que el evento realmente ocurrió en el mundo físico. Si un video en el futuro no tiene esa firma, la sociedad tendrá que asumir que es falso por defecto. O sea, la confianza matemática es el único reemplazo viable para la confianza visual. Así de drástico es el cambio. Es un cambio de paradigma brutal que altera cómo consumimos información. Y toda esta fricción nos lleva a una rebelión fascinante en la experiencia del usuario cotidiano. El lado del consumidor frente al código abierto. Sí, entonces, ¿qué significa todo esto para el usuario común? Por un lado, vemos éxitos clarísimos. Notebook LM de Google ha superado a Perplexity en visitas totales en los últimos 2 meses. A la gente le encanta sintetizar sus propios documentos en lugar de solo buscar en la web. Claro, y Google Maps también acaba de integrar una actualización masiva. Pero en contraste, un artículo súper viral de hoy critica lo que llama, y cito, la atroz estupidez del AI DJ de Spotify. He visto muchas quejas de eso. Y aquí es donde me pongo un poco escéptica. O sea, con este DJ arruinando listas de reproducción, ¿no es posible que estemos forzando la IA en lugares donde simplemente no la necesitamos? Te entiendo perfectamente. Es que a veces una simple lista de reproducción armada por un humano, con gusto musical y contexto, es 1000 veces mejor que un algoritmo interrumpiendo las canciones. Bueno, entiendo esa frustración. Pero el problema real no es que la inteligencia artificial sobre en ese espacio. ¿Entonces qué es? El verdadero problema es la implementación perezosa de las corporaciones. O sea, lo hacen a las prisas. Exacto. Toman modelos de lenguaje gigantes que fueron diseñados para, no sé, responder correos o programar, y los fuerzan a hacer tareas hiperespecíficas, como curar música. Sin entrenarlos para eso. Claro, sin el contexto adecuado. Entonces no es un exceso de tecnología, es simplemente un mal diseño de producto corporativo. Y esa desconexión entre lo que hace la corporación y lo que necesita el usuario es justamente lo que está encendiendo a la comunidad independiente. Están en llamas, sí. Cuando a los usuarios técnicos no les gusta cómo funcionan las cosas, no se sientan a esperar un parche. Reescriben todo desde cero. Hay una optimización obsesiva. Un ejemplo brutal hoy es el debate sobre PyTorch Geometric. Explícanos un poco qué es eso. Es una herramienta súper popular para redes neuronales, pero tiene un problema crónico. Satura la memoria RAM de las computadoras. ¿Por qué hace eso? Porque transfiere datos constantemente entre el procesador principal y la memoria. Imagina que obligas a todo el tráfico pesado de una autopista enorme a pasar por el centro estrecho de un pueblito. Se hace un cuello de botella terrible. Exacto. Frente a esto, un desarrollador independiente se hartó
y escribió su propio motor en el lenguaje C++, y usó una arquitectura que llaman Zero Copy. Cero copias. Sí, sin copias. Creó una vía de circunvalación directa que elimina el tráfico del pueblito. Así el aprendizaje automático fluye ininterrumpidamente. Esa capacidad de evitar los bloqueos me lleva al proyecto que más me asombró hoy, el controlador de código abierto llamado GreenBoost. Ah, eso es una genialidad. Para dar contexto a la audiencia, las tarjetas gráficas, las GPUs, son el motor de la IA y tienen una memoria súper rápida llamada VRAM. Que es carísima y súper limitada. Exacto. Y si tu modelo de IA no cabe en esa VRAM, pues mala suerte, no puedes ejecutarlo. Te quedas fuera del juego. Pues lo que hace GreenBoost es totalmente subversivo. Engaña al sistema usando la memoria RAM normal y el disco duro de tu computadora para crear una reserva virtual que aumenta la VRAM de las tarjetas NVIDIA. Están demoliendo el muro de pago del hardware corporativo, literalmente. Sí, Porque al permitir que corras modelos gigantes fragmentando la carga en equipos baratos, están rompiendo el modelo de negocio de la industria. ya no necesitas comprar un servidor de $30,000. Para nada. Y fíjate que no solo hackean el hardware, también están optimizando los modelos a niveles que rayan en lo absurdo. Lo dices por las pruebas de Qwen, ¿no? Sí, hoy se publicaron datos del modelo Qwen 3.5, que es de código abierto. Tiene 27,000 millones de parámetros. Te suena a mucho, pero en este mundo es pequeño. Es un peso medio ligero, digamos, pero rinde casi al mismo nivel que modelos colosales de 397,000 millones. Es una diferencia abismal de tamaño. Y aún así pelea cara a cara con sistemas como GPT-5 Mini en pruebas de programación de videojuegos. Es como si agarraras un coche compacto, lo modificaras en tu garaje, Y le ganaras a un Fórmula 1 en la pista. tal cual. Demuestra que la eficiencia de la arquitectura y la calidad de los datos están venciendo a la fuerza bruta de las corporaciones. Y esta misma comunidad está creando herramientas de seguridad interesantísimas, como esa herramienta llamada Preflight. Ah, la historia de Preflight es buenísima. Un desarrollador la creó y la regaló a la comunidad después de perder 3 días enteros procesando datos por un error llamado fuga de etiquetas. Of label leakage. Exacto. Para quienes no están en el tema, la fuga de etiquetas es una pesadilla absoluta. Básicamente es cuando los datos con los que entrenas a tu modelo incluyen por accidente las respuestas del examen que le vas a hacer después. Claro, el modelo parece un genio porque ya se sabe las respuestas. Y tú crees que creaste la mejor IA del mundo hasta que te das cuenta del error. Perder 3 días de procesamiento en eso es económicamente doloroso. Muy doloroso. Por eso este desarrollador automatizó la prevención del error. Y vemos todo un ecosistema floreciendo. Gente entrenando modelos de reconocimiento óptico de música OMR para leer partituras. O los debates intensos de hoy sobre si es mejor usar particiones Dual Boot o WSL2 en Windows para sacarle jugo a la nueva tarjeta RTX 5080. Están en todo, e incluso están obligando a las megacorporaciones a dar marcha atrás. Cierto, lo de NVIDIA. Sí, NVIDIA tuvo que actualizar discretamente la licencia de su gigantesco modelo Nemotron Super 3. Tenían unas cláusulas bastante abusivas, ¿verdad? Sí, cláusulas engañosas que les permitían quitarte el acceso arbitrariamente. Pero la presión masiva del código abierto les dio a los desarrolladores un poder de negociación real y tuvieron que quitarlas. Es un nivel de organización comunitaria increíble. Y en medio de toda esta jerga de VRAMs, arquitectura sin copias y miles de millones de parámetros, ¿sabes qué es lo más revelador de hoy? ¿El qué? Que uno de los enlaces más compartidos en todos estos foros de genios fue un recurso llamado Una introducción visual al Machine Learning. Ah, sí lo vi. Y es un artículo publicado originalmente en el año 2015. Es un testimonio hermoso, la verdad. Demuestra que, no importa qué tan avanzadas sean las redes neuronales, volver a los fundamentos matemáticos es siempre lo más importante. No se dejan deslumbrar por las lucecitas nuevas. Exacto. Quien entiende la base, domina la herramienta. Bueno, y toda esta optimización y teoría no se queda atrapada en las pantallas. Está empezando a chocar con el mundo físico de maneras que parecen de película. La parte de robótica de hoy me dejó sin palabras. Sí, en un foro de singularidad tecnológica detallaron cómo una nueva generación de robots humanoides ya puede jugar tenis con una tasa de acierto del 90%. Que ya de por sí es difícil para un humano. Pero escucha este dato, que es lo que desafía la lógica. Solo requirieron 5 horas de datos de entrenamiento de movimiento para dominarlo. 5 horas. ¿5 horas? O sea,
Si un sistema mecánico puede interiorizar la gravedad, la fricción, el peso de una raqueta y el rebote de la pelota en una tarde, significa que el mundo físico ya es solo un problema de software resuelto. Es que eso es la superación directa de la paradoja de Moravec. ¿La paradoja de Moravec? Sí, durante décadas en robótica, sabíamos que el razonamiento de alto nivel como jugar ajedrez era fácil para una computadora. Claro, puro cálculo. Pero las habilidades físicas que un niño pequeño domina sin pensar, como caminar o atrapar una pelota, eran obstáculos casi insuperables para las máquinas. Era dificilísimo programar el equilibrio. Exacto. Lo que estas 5 horas revelan es que la inteligencia artificial ya puede generalizar la intuición física. Los ingenieros ya no programan manualmente cada ángulo del brazo robótico. Entonces, ¿cómo aprenden tan rápido? Meten al modelo en un motor de simulación de altísima fidelidad y dejan que aprenda a base de prueba y error a velocidades extremas. Adquieren memoria muscular digital muchísimo más rápido que la biología. Memoria muscular digital. Esa frase me vuela la cabeza. Y fíjate que esta integración de conceptos en sistemas artificiales tiene un reflejo inverso en nosotros. ¿A qué te refieres? Hubo un hilo inmensamente popular hoy en Reddit. Hablaban de una experiencia humana súper común, pero la describían usando puro vocabulario de computadoras. Ah, ya sé de qué hablas. El hilo de la mañana. Sí. Hablaban de esa sensación de, digamos, Alzheimer instantáneo, que sientes en los primeros 3 segundos al despertar en la mañana. ¿Esa desorientación total cuando abres los ojos? Exacto. Ese microsegundo donde no sabes qué día es, ni qué tienes que hacer, ni dónde estás. Y la comunidad lo describía diciendo que el cerebro necesita esos segundos para rellenar su ventana de contexto. Es fascinante el impacto lingüístico que tiene esto. Rellenar la ventana de contexto. Sí, porque la ventana de contexto es el término técnico de cuánta información puede recordar una IA en su memoria activa antes de empezar a olvidar de qué estabas hablando. Como la memoria a corto plazo. Exacto. Y al usar este término, la gente está comparando el despertar humano con el proceso de cargar datos en la memoria RAM de una máquina. O sea, intentamos construir máquinas a nuestra imagen, pero terminamos interpretando nuestra propia conciencia usando términos de software. Es una retroalimentación cultural loquísima. Y vaya panorama el que hemos recorrido en este análisis a fondo. Hemos observado los extremos absolutos de este 15 de marzo de 2026. Ha sido un viaje intenso. Desde corporaciones firmando cheques de $32,000 millones para blindar la nube, hasta cohetes impresos en 3D desafiando ejércitos por $5. La falsificación de la política y el nacimiento de las matemáticas criptográficas para salvar la verdad. La comunidad técnica rebelándose, pirateando memorias y reescribiendo motores para que la IA siga siendo de código abierto. Todo culminando en robots que aprenden la física de nuestro mundo en 5 horas, mientras nosotros adoptamos su jerga para explicar cómo nos despertamos. Es, definitivamente, una convergencia donde el código, las leyes de la física y nuestra propia mente se están fusionando en tiempo real. Y para cerrar, queremos dejar a la audiencia con un último pensamiento para que lo exploren por su cuenta. ¿Me parece perfecto? Hoy hablamos de cómo nuestro cerebro experimenta ese Alzheimer instantáneo, necesitando tiempo cada mañana para recargar la ventana de contexto y recordar quiénes somos. Y vimos cómo los robots aprenden intuición física en horas. Así es, si la infraestructura sigue evolucionando a este ritmo, pronto veremos modelos cuya ventana de contexto nunca necesite reiniciarse, una memoria activa, fluida y persistente operando por años sin parar. Sin necesidad de dormir. Exacto. Si una máquina nunca tiene que apagar su procesamiento, si nunca experimenta la fragmentación del sueño, llegará un punto en que su experiencia de la realidad sea más coherente, ininterrumpida y persistente que la propia conciencia humana. Es una pregunta profunda. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando, sigan explorando. Hasta la próxima.